Seguimos con ustedes acá en Unión Global Televisión, transmitiendo desde Estocolmo, Suecia. ¿Qué tal, amigos de Unión Global Televisión? Nuevamente junto a ustedes y en esta ocasión desde la Casa de la Solidaridad junto a Victorio Solís, que nos acompaña en las cámaras para poder hablar un poco de un tema muy sensible y actual en este momento, no solamente acá en Estocolmo, sino a nivel de todo el mundo. 50 años de la dictadura militar, los hermanos chilenos han hecho diversas actividades dentro de este marco de recordatorio de la memoria histórica, y Abner Vera, presente acá junto a nosotros para poder darnos a conocer. Tú vienes directamente desde Chile, has sido invitado para poder discernir la primera parte, la memoria histórica, muy sensible para todos. Efectivamente, yo llegué ayer desde Chile, y la intención es rememorar, recordar, conmemorar lo que fue el golpe de Estado, la dictadura militar de Pinochet, la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet de 16 años, con todo lo que implicó en términos de violación a los derechos humanos. Con una gran cantidad de compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, prisioneros, torturados, exiliados, y que es algo que, perdón, es algo que 50 años después todavía provoca tremendas contradicciones y heridas en la sociedad chilena, pero además también tiene efectos con las familias que se quedaron viviendo en los países que los acogieron producto de la represión política. Pero al mismo tiempo también, junto con esa memoria, decir que el Estado contrainsurgente que se instauró en Chile y en otros países de Latinoamérica en esa época tiene vigencia hasta hoy. O sea, hasta hoy día continúan violaciones de derechos humanos en contra de organizaciones que luchan por sus reivindicaciones. Claro, pero tú en esta visita has topado varios puntos en este discernimiento. ¿Cómo encuentras tú, luego de estos 50 años, las generaciones, la segunda, la tercera generación, que una repercusión sobre estas generaciones, y lógicamente ellos también se sienten sensibles frente a este hecho, ¿no? Claro, como son 50 años, entonces esto ha provocado mayor conmoción tanto al interior de Chile como a nivel internacional, y sobre todo con las familias de los directamente afectados. Entonces, claro, uno un poco puede ver los efectos psicológicos, los efectos sociales, familiares, que tuvo también esta violación de derechos humanos por parte del Estado chileno, y que tiene efectos, como te decía, hasta el día de hoy. Ahora, en términos generales, hay un desapego con esa historia de las generaciones más nuevas. Hay un desapego, o sea, hay un olvido de la memoria, hay un resquemor, hay un enojo con esa memoria, muchas veces padres o abuelos militantes que por dedicarse a la militancia política desatendían un poco las familias, o luego producto de la represión afectaba a las familias que no tenían el mismo nivel de conciencia. Entonces hay un alejamiento, un desapego, pero eso no solo se produce en el exilio, en donde cuesta mucho encontrar a jóvenes que busquen, se interesen por la historia y que reivindiquen el proyecto de Allende u otros proyectos de izquierda de la época, y cuesta mucho que se vinculen con las luchas actuales de Chile. Y tiene que ver con eso, con sus historias de sufrimiento que afectaron a familias completas durante muchas décadas. Y claro, como son 50 años hoy día, entonces se produce este fenómeno de que hay un mayor interés, y ahí estamos aprovechando de hacer memoria, de hacer memoria. Pero para que no sea coyuntural el tema de los 50 años, sino más bien sea un efecto de proyecto, ¿es posible en este momento en Chile poder empezar a trabajar sobre el proyecto de Allende, que en su momento lo planteó con estas generaciones, o lamentablemente ya se ha olvidado todo el tema y nadie lo recoge? Este proyecto que fue muy interesante para todo el mundo, ¿no? Claro, el proyecto de Allende y de la Unidad Popular era un proyecto muy novedoso, porque Allende y la Unidad Popular plantearon que era posible hacer una revolución socialista, anticapitalista, usando la vía del Estado existente, del Estado burgués. Entonces, plantearon esta posibilidad cuando la mayor parte de las corrientes mundiales venía diciendo que eso ya no era posible en el mundo. Que la vía en Latinoamérica sobre todo era una vía más violenta, una vía militar, armada, que eso se expresó en la Revolución Cubana.
Entonces Allende dice, no, mira, es posible, y levanta esta idea de la vía chilena al socialismo. Entonces Chile fue puesto en el ojo de todo el mundo como una posibilidad de democráticamente avanzar hacia una sociedad no capitalista. Bueno, ese proyecto tuvo algunas deficiencias en su elaboración, por ejemplo, la confianza en las Fuerzas Armadas, que Allende pensaba que iban a ser constitucionalistas, que iban a respetar la Constitución y las leyes, no lo hicieron, y también la confianza de que los empresarios, las empresarias chilenas, iban a entrar en contradicción con los empresarios transnacionales, que podía haber una fisura ahí entre la burguesía internacional y la burguesía chilena. O sea, una burguesía nacionalista y una burguesía imperialista. Y eso no pasó, porque el capital está absolutamente ligado. Entonces, eso provocó que, a pesar de que el proyecto de Allende, siendo radical y beneficiando al pueblo chileno de una manera increíble, histórica, sin embargo, no perjudicaba de manera total y absoluta los intereses capitalistas. O sea, el capitalismo en Chile podía haber seguido existiendo, pero ni siquiera aceptaron las reglas del juego que ellos habían puesto. Rompieron las leyes, rompieron la Constitución, hicieron un golpe de Estado, recurrieron a la fuerza, a la violencia, cuando Allende estaba optando por la democracia, por la vía pacífica, en fin. Pero paralelo a eso también en Chile habían otras corrientes que planteaban, bueno, esto de que no era posible por la vía institucional, y entonces empiezan a organizar lo que en Chile se llamó el poder popular, comandos comunales, cordones industriales, tomas de terreno en las ciudades de gente sin casa, en los campos la recuperación de fondo para favorecer a familias campesinas y mapuche, aunque en ese tiempo no se les reconocía como tal. Entonces también se desarrolló un proyecto que entró en contradicción con la Unidad Popular, pero que coexistían en la misma época. Bueno, hoy día en la sociedad chilena recoger cualquiera de estos dos proyectos, ya sea el proyecto de Allende o el proyecto del Poder Popular, es prácticamente imposible, porque son 50 años en donde las políticas represivas de 16 años de dictadura cívico-militar, más las políticas de control que se han desarrollado del 90 en adelante, hacen que la sociedad chilena esté muy desorganizada, muy atomizada, muy dividida, y además que no haya como niveles de conciencia de decir yo soy parte de un pueblo que tiene reivindicaciones. Las personas en Chile se asumen como un sujeto muy individual, propio de las sociedades capitalistas más desarrolladas, y muy individual, muy consumista, con la diferencia de que en Chile los ingresos per cápita o el PIB no tiene nada que ver con sociedades capitalistas desarrolladas. Entonces es muy complejo. Sin embargo, hay sectores pequeños de los pueblos en Chile que estamos dispuestos a continuar organizándonos, reivindicando cuestiones básicas como salud, educación, en fin, que está todo privatizado en Chile, de difícil acceso para los sectores populares. Se siguen estas reivindicaciones por el tema de la seguridad social, en fin, y desde ahí estamos tratando de levantar nuevamente proyectos anticapitalistas, proyectos con un fuerte contenido comunitario, tal vez un poco a contrapelo de lo que fueron las propuestas de la izquierda tradicional en Chile y el mundo, con un fuerte contenido comunitario, un poco volviendo a la premodernidad, que es un aporte de los pueblos originarios. Los pueblos originarios en Latinoamérica han hecho un tremendo aporte en cuanto a organización, lucha, teoría, espiritualidad, en fin. ¿Qué tan importante es la conexión internacional? Es fundamental. Es fundamental porque el sistema capitalista actúa globalmente. De hecho, lo que conocimos desde el año 90 en adelante se le llamó precisamente globalización, que es la globalización de un tipo de capitalismo extremo. Es el liberalismo más extremo, llamado neoliberalismo, que se globaliza en los años 90 y que actúa mundialmente con políticas represivas, con políticas de control y con la aplicación de políticas económicas que afectan a los pueblos, sobre todo en el tercer mundo, pero de manera brutal. O sea, los niveles de pobreza, los niveles de la desigualdad en el ingreso, la brecha económica entre los más ricos y los más pobres en Latinoamérica es terrible, en Asia, en África. Entonces eso también requiere respuestas de los pueblos organizativas, en términos de redes, en términos de ayuda teórica, en términos de ayuda social, económica, cultural, mundial. O sea, hoy día no es posible plantearse cambio a nivel solo local. Todos los proyectos hoy día parten de la localidad micro, pero tienen que tener redes y conexiones internacionales.
porque si no, no son viables. Nosotros caracterizamos al Estado chileno como un Estado contrainsurgente. Lo que queremos decir con eso es que la represión no fue del gobierno de la dictadura cívico-militar. La represión es del Estado, y ese carácter del Estado se mantiene hasta hoy día. Entonces se persigue sobre todo y se criminaliza sobre todo aquellas movilizaciones, aquellas protestas populares que son más radicales, que apuntan no solo a demandar cosas que resuelva el Estado, sino que a construir un mundo nuevo. Y ahí la represión se mantiene. Un puro dato, después del año 90, en el primer gobierno civil, en el primer gobierno post-dictadura, hubo 96 asesinatos con responsables de las Fuerzas Armadas chilenas. 96. De eso no se dice nada. Y algunos de ellos eran militantes activos de organizaciones políticas chilenas. Alrededor de 36 más o menos eran militantes. Entonces, claro, por el exceso de fuerza, de violencia, de represión, de investigaciones, de carabineros, de los militares, en fin. Y eso hasta el día de hoy sucede, por ejemplo, hoy día está militarizada zonas importantes del territorio mapuche. Hoy día hay estado de excepción constitucional y en esa zona los que mandan son militares. Y lo que se aplica allí es control territorial, de manera que las comunidades no reivindiquen sus tierras, no luchen y se les reprime. Bueno, ahí está parte del extracto de lo que ha venido Abner a contarnos acá precisamente dentro del marco de la memoria histórica de estos 50 años de dictadura, y esperar de que estos contenidos, todas estas actividades lleguen al mensaje y puedan calar dentro de seguir proponiendo también que todo el proyecto del presidente Allende o de la Unidad Popular pueda seguir manteniéndose en favor de los pueblos. Envíales por favor el mensaje para la gente que está viendo Unión Global Televisión, precisamente dentro de este marco. Primero agradecerle a ustedes la posibilidad de esta conversación, y también decirle a todas las personas que van a poder acceder a esta conversación, decirles que es fundamental la memoria. Tenemos que volver permanentemente sobre las experiencias pasadas, pero también es fundamental el pensar una sociedad del futuro con justicia social, con equidad, con inclusión, y en eso estamos dispuestos, algunos grupos pequeños todavía, a retomar las banderas de lucha de nuestros pueblos que son históricas, ya sea de lo que representó Allende y la Unidad Popular, o de lo que representó la experiencia de la Unidad Popular en los contextos más periféricos, como tiene que ver con esta idea del poder popular, el poder autónomo de los pueblos. Entonces, en esta línea nosotros decimos, sí, es posible y es necesario que nuestros pueblos organicen redes de apoyo mutuo para poder plantear un mundo que nos permita vivir, porque hoy día, con la crisis civilizatoria que estamos viviendo, está en riesgo la existencia de la humanidad y del propio planeta. La resistencia. Por supuesto que sí. Nosotros decimos 50 años de memoria, resistencia, organización y lucha. Perfecto. Bueno, te invito a que junto a Víctor Solís podamos disfrutar ya del acto cultural, musical, que también será motivo de la emoción, y junto a ti para que también pueda estar conectado con nuestros hermanos chilenos y latinoamericanos en esta ocasión. Muchas gracias. Eran las 7:30 cuando partieron. Caminaban con Neruda y del brazo iban con Virgilio. Vientos de primavera llenan sus ojos. Ella coloca nombres a un trigo nuevo ya germinado. Queda una puerta abierta en la facultad. Y un cuaderno verde, un poema sin terminar. Cae tan dulcemente en la nieve aquí. Mientras que allá en el pozo se chupaba el porvenir. Y es que la muerte tiene un golpe extraño, una sombra difusa, aliento amargo, caminar malo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los que se fueron siguiendo al sol.